doña Nayansi Rojas Chan, quien es máster en Administración de Proyectos de la Universidad de la Cooperación Internacional, especialista en Banca y Finanza, graduada del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, especialista en Derecho Mercantil y licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Es árbitro de Derecho del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, docente en aspectos regulatorios del mercado de valores de la Universidad de Posgrados Fundepos Alma Mater y de títulos valores del programa de la Maestría de Derecho Comercial de la Universidad Latina. En el año 2001 se adjudicó el premio Alberto Brenes Córdoba del Colegio de Abogados de Costa Rica por su obra inédita Valores anotados en cuenta, régimen jurídico de la Ley 7732. En el año 2010 publicó el Manual de Depósito Centralizado y Custodia Global de Valores, obra patrocinada por el Custodio Banco de Costa Rica. Además es autora de amplia serie de artículos y monografías en materia de mercados de valores publicados en Costa Rica y España. Fue becaria en el año 2005 del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado en Roma para desarrollar la investigación en el tema de la custodia electrónica y valores intermediados. Ha sido directora del Departamento de Asesoría Jurídica de la Comisión Nacional de Valores, actualmente Sugeval, abogada de la Bolsa Nacional de Valores, abogada litigante y asesora de entidades bursátiles y bancarias del sector financiero costarricense. Ha brindado servicios como consultora en el proyecto de desarrollo del sistema regulatorio de anotación en cuenta de la Superintendencia General de Valores y de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, para la elaboración de recomendaciones normativas dirigidas a la armonización de los momentos de irrevocabilidad y firmeza de los sistemas de pagos y el estudio de sistemas de compensación y liquidación de valores, garantías, entidades de custodia y contrapartida central en Centroamérica y República Dominicana. Actualmente se desempeña como consultora en el área de compensación, liquidación y custodia de valores en el proyecto de integración regulatoria de los mercados regionales centroamericanos, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Adelante, doña Nayansi. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecerle al Colegio de Abogados la invitación a participar en este foro y en especial a Federico, que me llamó y me dijo que si les podía hablar de valores desmaterializados, que es un tema que tengo más de 20 años de estar tratando, por lo cual realmente es un placer estar aquí y hablar de un tema con el que estoy tan familiarizada. Para hablar de valores desmaterializados tenemos que devolvernos un poco a lo que es la teoría tradicional de los títulos valores. En el año 1845, Vivante define el título valor como todo documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo consignado en el título. Entonces, a partir de ese momento se comienza a construir todo lo que es la teoría del título valor en torno a lo que era la posesión del documento, considerado el documento como una cosa que a su vez detenta o representa un derecho de carácter incorporal. Toda la teoría tradicional y que nosotros estudiamos en la universidad de los títulos valores se ha construido alrededor de ese eje, el eje donde está la fusión entre la cosa y el derecho incorporal y la aplicación de las reglas de los bienes muebles para facilitar la transmisión del derecho incorporal. Como bien lo señala Pasares y lo reduce en 5 palabras, con la teoría del título valor se cosifica el derecho incorporal. De esa manera se abstrae o se sustrae el título valor de lo que es propiamente el derecho obligacional. Ahora bien, ¿qué ha pasado? A partir de la década de los 80, el título valor llega a darse en cantidades tan masivas y a negociarse de formas tan masivas en los mercados financieros en particular, porque esto es un fenómeno muy propio de los mercados financieros, que, como dice algún autor de la doctrina mercantilista, llegan a ser víctimas de su propio éxito. ¿Por qué? Porque el tema de trasladar de los títulos valores, las grandes cantidades de títulos valores, así como custodiar esa cantidad de valores, hace que sean costos muy altos, muy onerosos, razón por la cual, especialmente en la parte de la banca alemana, se comienza a suprimir el soporte material del valor del título y hacer los registros contables de forma anotada. De ahí deriva un poco el nombre de valor anotado en cuenta y precisamente es en este momento donde hay ese gran tránsito de valores, la necesidad de reducir siempre en los mercados financieros. Quizás de lo más interesante es que son los movimientos económicos y las necesidades económicas las que hacen
que los cambios se adapten. Es un poco lo que mencionaba don Boris, prevalece la costumbre, nace la costumbre primero, porque lo que es el tema de desmaterialización nace primero como una costumbre bancaria y después se llega a regular. Ahora bien, por arrancar el proceso de desmaterialización, entramos en un proceso que en la parte del sistema financiero es absolutamente irreversible. La desmaterialización llegó para quedarse. Actualmente, ¿qué entendemos por desmaterialización? Porque tiende a confundirse el concepto de desmaterialización con anotación en cuenta, tienden a utilizarse como conceptos equivalentes u homólogos, cuando desde mi perspectiva, cuando estamos hablando de desmaterialización, estamos hablando de un concepto muy amplio que abarca cualquier fenómeno o cualquier proceso en el cual el título valor pierde su soporte documental. La cosa que tanto estudiamos en la parte de títulos valores desaparece y se vuelve un respaldo de carácter informático, de carácter electrónico. Ahora, existen dos formas de canalizar operativa y jurídicamente el proceso de materialización y son formas que actualmente se aplican en diferentes jurisdicciones. Tenemos el certificado global o macrotítulo que se utiliza, por ejemplo, se utiliza en Estados Unidos y en Costa Rica todavía en el segmento privado de emisiones de valores privados se utiliza. ¿Por qué un certificado global? ¿Por qué un macrotítulo? Bueno, lo que se hace es que se toma se toma la emisión, por así decirlo, y se representa en un documento. Hablemos, por ejemplo, de una emisión de 100 millones de dólares. ¿Cómo hacemos para representarlo en un macrotítulo? Pues el emisor, una vez que está autorizada la emisión, emite un papel que es meramente simbólico, es meramente representativo, pero ese papel se deposita en la central de depósito de valores y a partir de esa consignación, la central de valores lo registra electrónicamente. Una vez que se ha registrado electrónicamente y se generan negociaciones, las transacciones se registran electrónicamente. Entonces, técnicamente, lo que se da es una desincorporación de la circulación y nos queda un resabio, digamos, queda esa necesidad de emitir ese papel que consigna la emisión completa, pero en realidad el papel yo me lo puedo sustraer de la central de depósito que no pasa nada, es imposible negociarlo, tiene un carácter meramente simbólico. Sin embargo, se sigue dando y es un mecanismo que se utiliza en muchas jurisdicciones. También tenemos la desmaterialización total, que es otra modalidad, y en el caso de la desmaterialización, la emisión de valores genéticamente nace 100% electrónica. Desde que se aprueba y se autoriza para ser negociada en el mercado de valores, se registra de forma electrónica. En Costa Rica en este momento tenemos una convivencia de dos sistemas, porque para el caso de lo que son los valores de deuda pública y en particular lo que son los valores emitidos por Hacienda y por el Banco Central, son valores que están 100% desmaterializados y están registrados en SIMPE. SIMPE es nuestro sistema de pagos y es una plataforma electrónica que maneja todo lo que son los sistemas de pagos y liquidación en Costa Rica. Tratándose de SIMPE, las emisiones que se inscriben de Hacienda y del Banco Central son 100% desmaterializadas, a diferencia de las emisiones de carácter privado. Esas emisiones se continúan representando en un macrotítulo y siguen depositadas en una central de depósito de valores que desgraciadamente hoy en día no tiene soporte jurídico, porque nuestra ley reguladora nueva previó una central de anotación en cuenta, pero desgraciadamente la ley se fue en este caso muy anticipadamente a la realidad. Entonces a la fecha tenemos una central de valores que pertenece a una ley anterior y una central de anotación en cuenta que no existe. Entonces, esa es la razón por qué en Costa Rica todavía tenemos macrotítulo, porque en buena teoría ya no deberíamos tener macrotítulo. Nuestras emisiones privadas deberían estar 100% desmaterializadas. Ahora, algo que se ha presentado de manera muy interesante en los últimos años en Costa Rica y quería llamar la atención sobre el tema porque me parece que es un fenómeno que están haciendo como una costumbre bancaria. Y además, cuando nace una costumbre es porque hay un cliente o un inversionista que detrás está demandando ese producto. Es el hecho de que nacen o en los últimos 10, 15 años se están generando certificados de inversión electrónicos, certificados de depósitos materializados, inversiones
desmaterializadas y una serie de eufemismos similares que en realidad lo que tratan de cubrir o de amparar es la inversión desdocumentada, o sea, la posibilidad de documentar un valor individual. Lo que sucede es que no se le puede llamar anotación electrónica en cuenta porque la anotación electrónica en cuenta pertenece a un régimen exclusivo de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, pero tan fenómeno de desmaterialización es uno como el otro, tal vez con el peligro de que en el caso de las inversiones electrónicas que tienen una condición de título o valor individual, carecen de un régimen jurídico que en este momento proteja al adquirente. Tan es así que, por ejemplo, si yo tengo una inversión de carácter electrónico y quiero pignorarla, el banco lo que me va a hacer es rematerializarla, porque no puede. No hay un régimen jurídico que en este momento respalde la pignoración, a diferencia de lo que sucede en la Ley Reguladora del Mercado de Valores. En la Ley Reguladora tenemos los valores representados por anotación electrónica en cuenta. Es un régimen muy regulado, es un régimen exclusivo para los títulos que se negocian en el mercado de valores. Ahora, lamentablemente, como les decía, no se ha extendido a la parte privada, solo está en la parte pública, en la parte de SIMPE, que es donde está la plataforma que le da soporte a la anotación en cuenta. ¿Cuál es el estado actual? Porque el tema de la desmaterialización de muchas maneras incidió o afectó o digamos que de alguna forma socavó las bases de lo que es la teoría tradicional de los títulos valores. Se han cuestionado muchos, algunos autores incluso dicen que, bueno, tanto fusión entre la cosa, el bien mueble y el papel, y al final suprimimos el papel, nos quedamos con un soporte totalmente informático. Entonces, ¿será que estamos regresando a un derecho obligacional? ¿O será que tenemos que reconstruir nuevamente la teoría? Yo a estas alturas, y considerando los más de 100 años que tiene la teoría tradicional de los títulos valores, no me animaría a decir que hay algo ya definido claro sobre el tema. Yo creo que en materia de desmaterialización, en materia de negociación electrónica, todavía estamos en un proceso de construcción, todavía no tenemos pilares sólidos, todavía queda mucho por desarrollar. Creo que estamos en ese proceso, pero hay demasiados temas que se deben aclarar. Ahora, pasando propiamente al tema de las garantías no tradicionales, ¿qué sucede con los valores anotados en cuenta? ¿Se pueden pignorar o no? Claro que sí, se pueden pignorar por lo menos los que están en la ley reguladora. Como les decía, los que están fuera de ese régimen, usualmente el banco te dice usted tiene que rematerializarlos y entonces se consigna la típica prenda, digamos, la prenda con desplazamiento, que es la prenda característica del Código de Comercio costarricense para lo que es la pignoración de valores. Sabemos que tratándose de títulos valores físicos, usualmente viene acompañado con el desplazamiento posesorio de la prenda de los valores precisamente por un tema de protección jurídica. Ahora bien, eso en lo que es prenda de valores anotada en cuenta, si bien es cierto la ley reguladora mantiene la ficción jurídica de ser equivalente, el desplazamiento posesorio ya no es importante para nada. O sea, ¿por qué? Porque la prenda anotada en cuenta siempre se mantiene registrada en la cuenta del deudor y la garantía la viene a dar el acto de bloqueo de esa anotación en cuenta. Cuando yo como deudora pido que me bloqueen una cuenta o un grupo de valores dentro de mi portafolio de inversión, lo que va a hacer el custodio de valores es bloquear, de manera que ese grupo de valores que están pignorados no se pueden afectar. Entonces, realmente ya la verdadera garantía no es el desplazamiento posesorio como sí lo era con la prenda física. La verdadera garantía ahora viene dada por el bloqueo de valores. Ahora, ¿qué otro tema cambia en la prenda desmaterializada? Bien, tratándose de una prenda desmaterializada, necesariamente siempre va a estar depositada en un depósito centralizado de valores. Siempre va a estar depositada o en un depósito, como el caso de los países donde hay una relación directa entre el inversionista y el depósito centralizado, o bien como en Costa Rica, que está anotada y registrada en la figura del custodio. Yo como dueña de valores desmaterializados, si yo quiero pignorarlos, yo voy donde mi custodio, que usualmente es un banco, y le digo necesito pignorar. Entonces el banco, que es el que mantiene los registros de titularidad, bloquea. Generalmente me preguntan, bueno, ¿y cómo hago yo para acreditarlo? Bueno, se le pide una constancia al custodio de que yo tengo esos valores dados en prenda.
Es un tema donde se presenta una diferencia en relación con la prenda tradicional de valores. Después, los valores anotados en cuenta por naturaleza son fungibles. Entonces, no estamos detentando un derecho real de garantía en el tradicional sentido de detentar la cosa o el título físico. En realidad, lo que se detenta es un conjunto de derechos inmateriales sobre esos valores. Existe una serie de sistemas legislativos. Este no es el foro como para tratar las diferentes soluciones legislativas que se han dado tanto en Europa como en Estados Unidos. En Costa Rica cabe señalar que la regulación de la ley reguladora es sumamente precaria. El artículo relativo a prenda es un artículo pequeño, complicado, que deja un montón de lagunas. Afortunadamente, la operativa del mercado de valores ha permitido que la prenda como tal, documentada, constituida en cara de custodio, ha funcionado, pero definitivamente sí hay mucho que hacer y mucho que reformular propiamente en lo que es la prenda de valores anotados. Ahora, a título de conclusión, creo yo que el transcurso del tiempo ha demostrado que propiamente la categoría del título valor es una categoría mutable, es una categoría, diría yo, camaleónica, porque va evolucionando conforme las necesidades del medio donde se desarrolla. Y en el caso de los valores anotados en cuenta, evolucionó de ser un título físico y se convirtió en algo totalmente desmaterializado. Entonces se ha presentado, digamos, a lo largo de estos años un desplazamiento propiamente en el segmento de valores emitidos en masa de un eje central que está fundado en la posesión física del título a la ausencia actual del título físico, porque hoy en día lo que tenemos es sencillamente una representación desmaterializada y la sublimación electrónica de la cosa, por así decirlo, la cosa que inicialmente representaba y a la cual aplicaban todas las reglas de los bienes muebles. Entonces, actualmente, prácticamente en lo que es el tema de desmaterialización, nos manejamos por ficciones jurídicas. Cuando hablamos de entrega, es entrega virtual. Cuando hablamos de pignoración, es pignoración virtual. Cuando hablamos de desplazamiento, es desplazamiento virtual. Entonces ahí es cuando yo me llego a cuestionar y me digo, bueno, todavía hay mucha tela que cortar. Todavía hay mucho, yo creo que en algún momento el principio de equivalencia funcional que se aplica tanto y donde la doctrina se resiste a dejar escapar ya el tema documental, en algún momento el principio de equivalencia pues tendrá que desaparecer y crearse un nuevo principio más acorde a las necesidades actuales. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias.